Buenas tardes, bienvenidos a esta perla científica titulada El maltrato al anciano, incluida en la octava edición del Congreso de Ciencia Sanitaria Internacional Online. Mi nombre es Raquel Valera Lloris, soy enfermera especialista en geriatría y gerontología y os voy a hablar de algunas particularidades del maltrato. Vamos a ver concepto, cuáles son los principales tipos que existen, tipos no tan conocidos pero que deberíamos también tener en cuenta, cuáles son los signos de sospecha, cuál es el perfil del maltratador, dificultades para detectar el maltrato, cuáles serían las estrategias para prevenir y qué intervenciones vamos a realizar para evitar este maltrato. Para entender el maltrato tenemos que conocer cuál es su definición. Existen diferentes conceptos, pero vamos a destacar dos. El que se realizó en la Declaración de Almería sobre el anciano maltratado, que dice que es todo acto u omisión, o sea, que no se realice algún acto sufrido por personas que tengan 65 años o más y que vulnere su integridad física, psíquica, sexual y o económica, el principio de autonomía o un derecho fundamental del individuo, que además es percibido por éste o constatado de manera objetiva independientemente de cuáles sean las intenciones y del medio donde ocurra, a nivel familiar, a nivel de comunidad o a nivel institucional. Además, la OMS lo define como un acto que puede ser único o repetido y que causa daño y o sufrimiento a personas de edad avanzada, y también se considera la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en una relación en la que existe una relación de confianza y se vulnera este hecho. Hablamos de diferentes tipos de maltrato. Podemos encontrar por un lado un maltrato físico, que incluye acciones como golpear, empujar, dar bofetadas, producir quemaduras, encerrar, por ejemplo, en una habitación, utilizar contenciones físicas que no estén justificadas o utilizar contenciones químicas, es decir, medicación, que no estén autorizadas ni indicadas. Podemos hablar también de un maltrato psicológico, cuando se producen diferentes amenazas, cuando se aísla a la persona, cuando se le ignora, cuando además se evita que pueda tomar sus propias decisiones y cuando existe un maltrato verbal, ya sea hablando mal o insultando a la persona. Cuando se produce, por otro lado, el uso de propiedades y dinero sin consentimiento de la persona, hablamos de un maltrato económico. Podríamos hablar también de negligencia cuando no se cubren las necesidades básicas de forma intencionada o no, cuando existe abandono, cuando no hay privacidad o intimidad, cuando la persona se encuentra en unas condiciones ambientales y a nivel de existencia que no son las idóneas o no son adecuadas, y que también se puede incluir en este tipo de maltrato cuando se administra medicación por debajo de niveles terapéuticos y por lo tanto, por ejemplo, si una persona mayor tiene dolor y la dosis es de un comprimido cada 8 horas y se da solo uno al día, pues esto estaríamos hablando también de negligencia. Y por último, y no menos importante, maltrato sexual, que va a ser cualquier contacto sexual sin consentimiento al anciano. Debemos considerar además otros tipos de maltrato que existen. Uno sería el síndrome de la abuela esclava, que afecta a mujeres mayores con exceso de responsabilidades directas, como pueden ser las propias de ser ama de casa, ser cuidadora y ser educadora. Las funciones son asumidas voluntariamente y con agrado además durante muchos años, pero existe asociado a este síndrome un elevado grado de sufrimiento que provoca un gran deterioro de calidad de vida. Por otro lado, podemos incluir aquí también el síndrome de Diógenes. En este caso sería una forma de automaltrato y se trata de una conducta de aislamiento comunicacional en la que se rompen las relaciones sociales, existe negligencia en las necesidades básicas, existe también una reclusión domiciliaria, rechazo a ayudas, negación de la asociación patológica y se suele presentar en personas solitarias.
Atendiendo a los diferentes tipos de maltrato, podemos encontrar o debemos investigar, mejor dicho, diferentes signos de sospecha. Por ejemplo, en el maltrato psicológico vamos a buscar que existan cambios repentinos en la conducta, que se produzca un miedo inexplicable, que no sea razonable, síntomas de depresión o de ansiedad, impotencia o indefensión, indecisión para hablar, inseguridad para hablar abiertamente, que la persona se encuentre en una situación de poca comunicación, que no exista que no exista contacto visual o que incluso exista agitación. En el maltrato económico podemos encontrar como signos de sospecha principales pues un patrón irregular en gastos, cambios repentinos en el testamento, falta de cosas que el anciano podría permitirse pero que no tiene, inclusión en cuentas de banco de personas adicionales que inicialmente no estaban, falsificación de firmas, desaparición de propiedades o facturas no pagadas sin que exista una razón clara. En cuanto a la negligencia, nos tiene que llamar la atención cuando exista una carencia de cuidados a nivel personal, pueda existir una malnutrición, lesiones por presión, deshidratación, haya una vestimenta inadecuada, una mala higiene, una hiperactividad, agitación, síntomas de depresión. También que exista, por ejemplo, una incoherencia en el discurso, la persona se encuentre confusa y además existe también, por ejemplo, una disminución de la actividad física, pero también de la actividad mental y que haya una mala respuesta a la medicación. Signos de sospecha que nos tienen que llamar la atención en maltrato sexual serían que existan hematomas alrededor de zonas íntimas como puede ser la zona del pecho, la zona de los genitales, que se produzcan o se diagnostiquen enfermedades venéreas o infecciones a nivel de genitales, hemorragias en zonas, pues por ejemplo, hemorragias vaginales o hemorragias anales que no tengan una explicación y ropa interior que pueda estar rota, manchada o incluso con restos de sangre. Además, deberemos tener en cuenta que podemos establecer cierto perfil de maltratador, que nos podrá también ayudar a encontrar o detectar cualquier situación de maltrato. La edad suele ser una mediana edad. Muchas veces se trata de una persona de confianza para el anciano o incluso puede ser un familiar. Pueden existir en esa persona problemas mentales o algún tipo de adicción a drogas o alcohol. Una persona que no tenga habilidades necesarias para afrontar la situación, que se encuentre en un estrés continuo, que tenga dependencia económica hacia esa persona, que conviva además con ella. El aislamiento social también sería parte de este perfil, que esa persona tenga dificultades económicas y que además no disponga de los recursos, del apoyo y desconozca a qué puede dirigirse dentro de la comunidad para que pueda recibir ayuda. Y si en general detectar el maltrato es complicado, detectar el maltrato en personas mayores aún se hace más difícil por varias causas. Por parte de la víctima, muchas veces porque va a tener miedo, porque se produce una negación, tiene sentimientos de vergüenza, de culpa, además hay una relación de dependencia con la persona que maltrata, con lo que no quiere verbalizar o expresar que existe esa situación de maltrato, porque muchas veces está asociado a un mal estado de salud de la persona que necesita cuidados, puede haber un deterioro cognitivo, y además también por un desconocimiento de la situación y de los derechos reales que tiene. Por parte de la sociedad y la cultura, el edadismo, como son prejuicios, estereotipos y discriminaciones por razón de edad, van a poder también dificultar que detectemos esas situaciones de maltrato. La representación de las personas mayores como frágiles, débiles o dependientes, falta de concienciación de esta situación de malos tratos en personas mayores y la percepción de que esta situación al final sean situaciones normales cuando no lo son. Y por parte de amigos y o familiares, porque a lo mejor no saben con quién tienen que hablar o a quién tienen que acudir, cuáles son los recursos, no saben cómo actuar, no quieren involucrarse en una situación tan compleja,
y el anciano víctima les pide que no se metan, que no interfieran, que no digan nada para no empeorar la situación. Por otro lado, por parte del maltratador, estas dificultades muchas veces tienen relación con una propia negación de la situación de maltrato que está realizando, resistencia a que se ponga en marcha una intervención, la posición a que se evalúe a la posible víctima y el aislamiento social del anciano. Y por parte de los profesionales, pues muchas veces falta de conocimiento general sobre el maltrato, carencia de protocolos o falta de experiencia, temor a las consecuencias que se puedan producir, las peticiones de la misma persona que pide que no se interfiera y que no se actúe, confusión de síntomas de maltrato con síntomas relacionados con el envejecimiento o con la enfermedad y muchas veces también una dificultad va a ser la falta de coordinación entre los diferentes profesionales. Por todo esto es necesario establecer en la comunidad, a nivel sanitario y a nivel de la sociedad, estrategias de prevención para poder detectar y prevenir estas situaciones. Por ejemplo, campañas de sensibilización para el público en general y profesionales sociosanitarios, detección de posibles víctimas y agresores, programas intergeneracionales en los colegios, intervenciones de apoyo a los cuidadores, por ejemplo, en gestión del estrés, ayuda a relevarlos del cuidado constante, el desarrollo de políticas sobre la atención en residencias para mejorar el nivel de atención y formar sobre demencia, sobre todo dirigida a los cuidadores informales. ¿Y cuáles son las intervenciones para impedir el maltrato? Pues, en primer lugar, una notificación obligatoria del maltrato a las autoridades competentes, la existencia, creación de grupos de autoayuda, la existencia de casas refugio y centros de acogida de emergencia en casos de detección de maltrato, programas de ayuda psicológica que vayan dirigidas a las personas que están infligiendo estos malos tratos, teléfonos de asistencia que proporcionen información y, en caso de necesidad, derivación al recurso adecuado. Y, por último, pero no menos importante, todas aquellas intervenciones que puedan ayudar y apoyar a los cuidadores informales. Y con todo esto hemos realizado un pequeño resumen a lo que serían los principales puntos en el maltrato a las personas mayores. Muchas gracias por su atención y les dejo mi correo electrónico para cualquier duda o aclaración.